Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy nos da mucho gusto recibirlos en esta octava sesión de la emisión número 22 del seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas que venimos realizando desde el año 2013. Entonces, en esta ocasión nos da gusto tener la valiosa colaboración de la doctora Yamilet Reyes Morales, que nos presenta su trabajo, un modelo de gestión para la vinculación de una institución de educación superior en el campo de conocimiento de las ingenierías. Ella ya tiene el grado y es profesora de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Ha sido consultora como consultora y director de proyectos en varias empresas y en organizaciones como las de la Prende MX de la SEP y el Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica, Semilla Eólico, financiado por el Fondo de Sustentabilidad de CONACYT-CENER. Pues le damos la cordial bienvenida. Adelante, doctora. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, lo que les voy a presentar forma parte de mi proyecto de investigación. Lo que hicimos pues fue construir un modelo, bueno, de, de gestión para realizar actividades de vinculación. Como antecedentes, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón eh, tenían la idea de implementar un modelo que vinculara estudiantes de licenciatura y de maestría en ingeniería de sistemas, específicamente el campo de planeación y de ingeniería industrial, este, con empresas de las zonas aledañas a la FES Aragón. Entonces, habían hecho algunos intentos para acercarse y poder implementar proyectos de vinculación. Sin embargo, pues había algunas situaciones que complicaban estas actividades. Entonces, al revisar las acciones, ahora sí que se hizo un análisis de lecciones aprendidas, pues se identificó que lo que se requería era justamente un modelo para gestionar estas actividades y definir cuáles eran las funciones, las atribuciones de cada uno de los roles que participaban en estas actividades de vinculación. Bueno, entonces, el problema de investigación, pues, se parte de las preguntas. Primero, pues, entender qué es la vinculación universidad-empresa. Posteriormente, cuáles son los motivos que orillan a una institución de educación superior para vincularse, cómo se vinculan las universidades con las empresas, cuáles son los principales mecanismos que proponen para su vinculación y cuáles son los factores que inhiben o impulsan la vinculación. Y con contestando estas preguntas, pues poder plantear pues, una solución, ¿no? a la problemática. Y bueno, con respecto a la definición de la vinculación universidad-empresa, si bien hay muchas definiciones de este término, encontramos que uno de los autores que es como más relevante o repetitivamente se encontraba en los artículos referentes a vinculación universidad-empresa, define a esta actividad como el proceso integral que articula funciones que son sustantivas de la propia institución de educación superior, como son la docencia, la investigación, la extensión de la cultura y los servicios que pueda ofrecer la institución de educación superior, con una interacción eficaz y eficiente con su entorno socioeconómico. No lo limita solamente a las empresas, también a otras organizaciones del entorno. ¿Cuáles son los motivos que principalmente tienen las instituciones de educación para vincularse? Bueno, no solamente las universidades tienen interés por vincularse, también las empresas. Con respecto a las instituciones de educación superior, pues bueno, básicamente lo que buscan es impulsar la inserción laboral de sus egresados, información para poder actualizar sus planes de estudio de acuerdo a las necesidades del sector productivo y también atraer ingresos extraordinarios a la institución educativa. Por su parte, las empresas lo que buscan es adquirir conocimiento o tecnología con una inversión menor que si ellos desarrollaran e investigaran directamente.
También otro de los motivadores es acceder al mejor capital humano. Para poder saber o conocer los mecanismos con los que principalmente se vinculan las universidades, lo que se hizo fue una investigación a través de, primero lo que se planteó fue definir cuáles eran las universidades que se vinculaban mayormente con la industria. Entonces, para poder conocer ese dato, lo que se hizo fue a través de los rankings universitarios, especialmente el ranking de The Times, tiene un parámetro en su metodología que tiene que ver con uno de los indicadores de vinculación con la industria, que es justamente los ingresos extraordinarios que tiene a través de la industria. Entonces, se hizo un estudio de los últimos 5 años, esto fue desde el 2015 al 2020, se hizo un estudio del top 100 de universidades, cuáles eran las universidades que más tenían ingresos extraordinarios por parte de la industria, y aquellas universidades, eligió 10 universidades que consistentemente se presentaran en estos rankings, en los 5 últimos años. Y lo mismo se hizo para el caso mexicano, ¿no? Se hizo lo mismo, pero solamente filtrado a las universidades mexicanas. Y se obtuvieron los siguientes resultados. Analizando las universidades, los mecanismos de vinculación y las formas en las que se vinculan con la industria, encontramos que mientras las universidades de las principales, de las 100 mejores universidades, lo que ellos utilizan para vincularse con las industrias es el mecanismo de vinculación de alto impacto, es decir, incuban empresas tecnológicas, desarrollan investigación y también hacen desarrollo tecnológico a la medida de las de las empresas o de la industria, y también hacen mucha transferencia tecnológica, de tal forma que si un proyecto no es de interés de la industria, lo dejan de financiar, solamente patrocinan aquellos proyectos de investigación que tienen interés para la industria o que tienen potencial de ser transferidos a la industria. Por su parte, lo que encontramos en las universidades mexicanas, que es que los principales mecanismos de vinculación son la capacitación y formación especializada, asesoría y consultoría, investigación y desarrollo, proyectos a la medida, sí pueden ser tecnológicos, pero no de alto impacto, e incubación de empresas tradicionales, ¿no? Con aceleradoras de empresas e incubadoras. Bueno, posteriormente, pues lo que se hizo fue identificar cuáles son los factores que inhiben la vinculación y encontramos los siguientes factores. En primer lugar, la incompatibilidad de la agenda de investigación a las necesidades empresariales, los calendarios escolares, que normalmente no son compatibles con las necesidades de la industria, la comunicación poco efectiva, aquí se entiende como el lenguaje que utilizan los investigadores es de alguna forma más técnico, más especializado, y al lenguaje que manejan los dueños de las empresas. También hay carencias de mecanismos para su implementación y conducción, o esos mecanismos para aproximar a las empresas. Es decir, al parecer, las empresas tienen esa impresión de que es complejo acercarse a la universidad y cuando se tocan las puertas, pues no hay quien le dé seguimiento y no hay quien responda. También hay un desconocimiento de la oferta de las universidades hacia el sector empresarial. Los empresarios no conocen cuál es la oferta de la universidad. Falta de estructuras de gestión y también diferencia de propósitos que animan a las partes, ¿no? Mientras los intereses de las instituciones educativas es más un tipo de investigación más, pues más genérica, y lo que buscan es el entendimiento y el conocimiento, lo que buscan los empresarios es algo más aplicable. Con respecto a los factores que impulsan la vinculación, se revisaron varios artículos de experiencias exitosas de vinculación, y entonces lo que identificamos es que había objetivos claros y un compromiso mutuo, es decir, se establecía objetivos de esa relación de vinculación y se trataba de cumplir los compromisos que se habían acordado. También había una comunicación continua y eficaz,
entre los participantes había responsables asignados que se encargaban de tener una retroalimentación continua con el sector empresarial. También se encontró que había estructuras de gestión formales y sencillas para los empresarios para poder acceder a la institución educativa y poder dirigirse o conducirse con las personas que son responsables de las áreas de interés. También había roles y responsabilidades definidos dentro de los participantes, es decir, cada quien sabía qué tenía que hacer y cuáles eran sus funciones y sus atribuciones. Y había una flexibilidad en los tiempos de ejecución, es decir, que no porque hubiera vacaciones en la institución educativa, quiere decir que separaban las actividades de, de realización de los proyectos, y había un proceso de gestión de proyectos, es decir, de alguna forma trabajaban con mecanismos de gestión de proyectos. Bueno, posteriormente se revisaron modelos de gestión o sea, que se hubieran construido para justamente esas actividades de vinculación. Se encontraron 4 principales modelos de gestión. Eh, la herramienta la herramienta de gestión práctica de Barney, Spashly y Gibbons, si bien es una estructura o un modelo sencillo, pues encontramos que no había claridad de funciones, responsabilidades y no había claras también fronteras de autoridad. Con respecto al modelo de procesos para la colaboración de Universidad de Empresa de Philbin, bueno, también encontramos que carecía claridad en las funciones y responsabilidades. Otro modelo que se estudió fue el modelo de gestión con base en el CMMI de OK. Si bien este fue un modelo muy específico, estaba enfocado directamente a sistemas de información, pero fue muy completo. Y el otro que también fue muy completo fue el modelo propuesto por Fernández y otros colaboradores, que fue la implementación de una oficina de gestión de programas y proyectos. Sin embargo, estos utilizan el modelo de gestión de proyectos del PMI, y la verdad que es una estructura que es muy robusta y que resta flexibilidad operativa, sobre todo porque lo que encontramos es que había un proceso de capacitación fuerte de todos los colaboradores. Y si nosotros pensamos que nuestro modelo de vinculación tenía que considerar estudiantes que entraban, que ya estaban en los últimos semestres de ingeniería industrial, o de las ingenierías, y ese conocimiento pues se iba a perder, pues íbamos a invertir mucho tiempo en capacitación. Entonces necesitábamos un modelo más flexible. Entonces lo que propusimos fue diseñar un modelo de gestión que permitiera justamente conducir esas actividades de vinculación, que fuera flexible, que se adaptara a las necesidades de las empresas y al mismo tiempo que garantizara la operatividad y el cumplimiento de los objetivos. Entonces, bueno, el objetivo general de este proyecto de investigación fue construir e implementar un modelo de gestión que permita conducir estas actividades de gestión, y específicamente para el campo de conocimientos de las ingenierías. Y los objetivos específicos primero fue elaborar el marco conceptual, empleando el enfoque de sistemas y el paradigma cibernético, posteriormente construir el modelo de gestión para las actividades de vinculación, y finalmente implementar el modelo de gestión para validar su viabilidad. Con respecto al marco conceptual, se estudiaron y se revisaron el enfoque de sistemas, específicamente la parte de descomposición sistémica y composición sistémica para entender el funcionamiento del sistema, que en este caso fue la institución de educación superior. Posteriormente, estudiar el paradigma cibernético. Si bien existen varios autores que hablan sobre cibernética organizacional, nosotros utilizamos el propuesto por Osaid Gelman, ¿no? En donde se identifica que, bueno, él identifica a un sistema que está compuesto por 2 subsistemas principales, que es el subsistema de gestión y el subsistema de operación. Y estos se comunican a través de relaciones de ejecución y de información, de tal forma que el subsistema de gestión establece los objetivos y las directrices de actuación, el subsistema de operación ejecuta esas acciones, y a través de esos sistemas de relaciones de información se identifican si hay cambios en las
acciones o en los resultados esperados y establece lineamientos de control que son comunicados a través de las relaciones de ejecución para controlar el sistema. Y finalmente se estudió temas del enfoque de gestión, identificando los principales elementos del proceso de gestión, que son planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Con estos elementos teóricos se construyó el modelo de gestión. Entonces, lo primero que nosotros identificamos fue que existe una organización interfaz dentro del entorno académico que se comunica con la parte empresarial. El modelo de gestión el modelo de vinculación que nosotros queríamos era una organización interfaz que sí estuviera en el entorno académico, pero que operara dentro del entorno empresarial. Entonces, mientras que la interacción tradicional de la organización interfaz opera directamente en el sector académico y es el entorno empresarial quien hace una inmersión a la institución educativa, nosotros lo que proponíamos era que una parte se quedara en el entorno académico y otro en el entorno empresarial. Entonces, desagregando, o sea, aplicando la composición sistémica de la organización interfaz, encontramos que dentro del entorno académico, la organización interfaz le respondía directamente a la dirección y a la coordinación docente, y a su vez se comunicaba con una dirigencia de una agrupación empresarial y con las empresas, y esto dentro del entorno empresarial. Aquí cabe aclarar que hicimos énfasis en dirigencia de una asociación empresarial porque identificamos que era mucho más fácil acercarnos a una agrupación empresarial para que nuestra comunicación fuera más, se potenciara más. Es decir, nosotros solamente nos encargábamos de presentar el modelo de vinculación de forma que la que queríamos trabajar con esta organización empresarial, o sea, agrupación, y entonces una vez que ellos lo entendían, podían más fácil comunicarlo a sus empresas asociadas, ¿no? Entonces ahí identificábamos cuál es el lenguaje que teníamos que utilizar, cómo nos teníamos que dirigir o conducir, etc. Bueno, una vez que ya entendíamos con quiénes nos teníamos que comunicar, etcétera, se construyó propiamente el sistema utilizando el paradigma cibernético. Entonces, identificamos que el subsistema de gestión iba a estar dentro del entorno académico, mientras el subsistema de operación se iba a operar dentro del entorno empresarial, ¿no? Y entonces identificamos relaciones de información y relaciones de ejecución. Entonces, las líneas azules son las relaciones de información. Cuando son de una sola dirección, es decir, solamente esa área informa hacia el otro subsistema, en este caso, por ejemplo, la coordinación docente, que comunica a la dirección de la institución educativa, mientras que se toman acciones y le da directrices, es decir, a través de relaciones de ejecución se comunica con la coordinación docente y asimismo con la organización interfaz, que es la organización encargada de vincularse. Entonces, tenemos a la dirección que le da instrucciones de conducción al subsistema de gestión de la organización interfaz, y el subsistema de gestión a su vez le da información de ejecución al subsistema de operación, y hay comunicación del subsistema de operacional de gestión y del subsistema de gestión a la dirección. Y las líneas que vemos dobles son relaciones puramente de información, de tal forma que, si se dan cuenta, las empresas no tienen como esa función de ejecución para la parte operativa del subsistema de operación, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se defina del proyecto lo hace la empresa con la coordinación o el subsistema de gestión, y ellos se encargan de establecer los lineamientos para operar del subsistema de operación, ¿no? Entonces, volvemos a aplicar la descomposición sistémica y encontramos justamente el proceso de gestión dentro del subsistema de gestión.
en la planeación, la organización, dirección, coordinación. Y dentro del subsistema de operación, allí lo que encontramos es que opera bajo un sistema de gestión de proyectos, y entonces las fases del proceso de gestión de proyectos es inicio, programación, implementación, cierre y una etapa de monitoreo, ¿no? Ese monitoreo lo que hace es mandar información al área de control del subsistema de gestión, quien hace revisión y correcciones, ¿no? Correcciones inmediatas o correcciones a largo plazo para la mejora operacional de la organización interfaz. Entonces ya la estructura de operación, lo que vemos que la unidad de vinculación está compuesta por un responsable de esa unidad de vinculación, un coordinador de proyectos, y estas personas operan dentro de la subsistema de gestión, mientras que en el subsistema de operación hay un líder y un equipo de proyecto. El líder normalmente es un estudiante de maestría nosotros trabajamos con estudiantes de maestría de planeación, y tenemos un equipo ejecutor que fueron estudiantes de ingeniería, y también para formar estos equipos y de alguna forma responsabilizar o compartir la responsabilidad del proyecto con las empresas, nosotros solicitábamos que se nos indicara quién iba a ser el facilitador interno. Este facilitador interno es una figura que permitía tanto el acceso a los estudiantes a las instalaciones como el acceso a información, y también mediaba entre las actividades de los estudiantes que estaban realizando el proyecto y los empleados de la empresa, de tal forma que no fuera tan directo que se les pidiera información a los empleados, sobre todo en situaciones en las que hubiese empleados que no quisieran trabajar. Entonces el facilitador interno tenía que hacer esa comunicación con los miembros operativos de la empresa. Y también se identificó al director de la empresa como parte importante, porque iba justamente a dar seguimiento y validez de que se estuvieran cumpliendo los objetivos firmados por la coordinación de proyectos para la realización de estos. Y bueno, como elemento importante, pues la organización empresarial, a través de su responsable de vinculación empresarial, pues estaba supervisando o monitoreando las actividades de tal forma que también se verificara el cumplimiento de objetivos, ¿no? Para ellos es importante cuidar esas relaciones o esas actividades que se hacen con los socios, porque pues obviamente las invitaciones se hacían a través de esta organización empresarial. Y bueno, y también identificamos a docentes que participaban como asesores, es decir, dependiendo el tipo de proyecto que se realizaba, si era de evaluación de proyectos, pues se iba con un docente que diera la asignatura de evaluación de proyectos. Si era un proyecto de planeación estratégica, se asignaba a un asesor de planeación estratégica, que tuviera conocimiento o diera la materia de planeación estratégica, etc., ¿no? Y por eso se tenía comunicación con la coordinación docente, porque a través de ellos pues nos facilitaba o nos asignaba al profesor que nos podíamos acercar para resolver dudas muy específicas o muy técnicas. Entonces, bueno, finalmente ya que se definió esta estructura de operación, cómo iban a funcionar, los roles, responsabilidades, etcétera, pues se implementó el modelo de gestión en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Este modelo de vinculación pues estaba alineado a un eje estratégico del Plan de Desarrollo 2016-2020 del director, el maestro Fernando Maceo Chagoya, en donde la línea 1.3 relacionada al proyecto 1.3, vinculación, extensión y difusión de la docencia, lo que buscaba es desarrollar programas de vinculación con empresas e instituciones que propiciaran la participación de los alumnos del último semestre de la licenciatura en la solución de problemas reales. Entonces aquí nosotros, a través de este proyecto, pues incidíamos directamente en el cumplimiento de esta línea estratégica. Entonces, bueno, específicamente ya del modelo de vinculación de la FES Aragón,
lo que se buscaba era justamente implementar estas estrategias que involucraran y motivaran estudiantes y académicos de la facultad para realizar acciones conjuntas de vinculación. Los objetivos, perdón, específicos para los estudiantes era poder fortalecer el conocimiento teórico a través de su aplicación práctica, desarrollar habilidades que son demandadas por el sector productivo. Por su parte, los objetivos académicos era fomentar el desarrollo de proyectos de investigación con aplicación práctica y también alinear la agenda de investigación a las necesidades de la empresa. Y para las empresas, los objetivos eran fortalecer las estrategias y capacidades de conocimiento y tecnología, específicamente de las pymes, que son las que más necesitan como apoyo para poder desarrollarse. Nuestra área geográfica de influencia, bueno, nosotros identificamos el municipio de Catepec, que es uno de los más industrializados del país. Había una zona que tenía un gran potencial porque aglomeraba un número interesante de pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores industriales, pues desde la manufactura hasta la de servicios. Y también se hizo una identificación de las principales necesidades de la zona, que estaban capacitación, desarrollo de la organización, con planes de crecimiento, comunicación. En el área de recursos humanos tenían problemas de rotación de personal, evaluaciones de desempeño, el área financiera y en el área de procesos. Entonces, el modelo de vinculación propuesto se componía de una propuesta académica integral que consistía en la acreditación de una materia optativa, el acompañamiento durante la realización del proyecto, la asesoría para elaboración de tesis y la opción de liberar servicio social a través de estas actividades. La estrategia de intervención pues se hizo con base al proceso de intervención organizacional, la metodología, que consiste en un diagnóstico, propuesta, una programación, implementación, un monitoreo y un cierre. La estructura de operación, pues bueno, se la presenté de forma más compleja, pero sintetizada, pues bueno, bien responsable, un coordinador de proyectos, un asesor, quien operaba dentro de la empresa, pues un líder, un equipo de proyecto, una persona de monitoreo que iba periódicamente a supervisar las actividades realizadas, y pues el facilitador interno, pero que forma parte de la organización. Y lo que buscábamos obtener como resultados, pues es la solución de un problema específico en una pequeña y mediana empresa, que los estudiantes pudieran desarrollar sus competencias profesionales, la aplicación de conocimientos y la elaboración de tesis y la identificación de nuevos proyectos de vinculación. Se diseñó una estrategia para vincularse, es decir, cómo acercarnos a las empresas y desarrollar proyectos. Entonces, el primer paso es el contacto con el grupo empresarial. El segundo paso, una vez que ya establecimos contacto y empezamos a establecer relaciones, fue presentarles el modelo de vinculación. Aquí el número de presentaciones del modelo es las que fueran necesarias. Nosotros en este caso hicimos más o menos como 7 presentaciones, solamente a la parte directiva y a la presidencia del grupo empresarial, hasta que se entendiera el modelo. Entonces, una vez que se entendió el modelo, se hizo la presentación a un grupo de empresas o de un grupo de empresarios del modelo de vinculación. Pero obviamente, después de tantas veces que se presentaron, pues ya teníamos bien filtrado cómo se tenía que presentar el modelo, cuáles eran pues los elementos que teníamos que hacer más énfasis para fomentar la participación, etc. Tuvimos mucho éxito, se registraron muchas empresas, sin embargo nosotros teníamos una limitación operativa, entonces se seleccionaron de ese grupo de 8 o 9 empresas que se registraron, se seleccionaron solamente 5 empresas. Posteriormente, lo que se hizo fue conformar el equipo de ejecución de proyectos. Nosotros ya teníamos a los que iban a ser los líderes de proyectos, es decir, los estudiantes de maestría, porque en ese momento pues estaban ahí estudiando. Lo que no teníamos era los estudiantes de ingeniería. Entonces se hizo una convocatoria para presentarles el modelo a los estudiantes, y los interesados se entrevistaron y se conformaron justamente el equipo de ejecución de proyectos. Una vez conformado el equipo, se les presentó a los empresarios y con base a sus necesidades
se hizo un diagnóstico, con base en sus necesidades se hizo una propuesta de solución y con esa propuesta de solución se hizo un programa del proyecto, se establecieron objetivos, hitos importantes, entregables específicos, la duración obviamente del proyecto y el costo que implicaba el proyecto. Obviamente pues no se les cobró como una consultoría general, pero sí se les hizo un cobro de apoyo para viáticos y compra de material que fueran a utilizar los estudiantes. Una vez definido todo eso, se firmó como un acta de inicio del proyecto que le dio como esa formalidad y se iniciaron las actividades o la implementación del proyecto de solución, ¿no? Eh, en el siguiente paso, pues se hizo una evaluación. Ya en la etapa final del proyecto, se hicieron en todos los casos talleres de lecciones aprendidas con las empresas, identificamos las áreas de oportunidad y también otro elemento de evaluación pues fueron aplicarles rúbricas para evaluar pues el desarrollo de competencias de los estudiantes que participaron y también se les aplicó una encuesta de salida para identificar la satisfacción del proyecto. Finalmente, en el último paso pues fue aplicar justamente mejoras para este modelo de gestión, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los pasos del contacto con grupo empresarial. Se reunieron directivos con los funcionarios del grupo, del grupo empresarial. Se presentó el modelo de vinculación, la etapa de selección de empresas. Aquí solo muestro 4, pero hubo una siguiente fase y se trabajó con otra empresa más. La conformación de equipos de ejecución de proyecto. Aquí ya son fotos que tenemos de los estudiantes que estaban trabajando con pues, los empleados o directivos de las empresas, aquí los dueños de las empresas, los estudiantes que trabajaron. Aquí también al fondo están los estudiantes y aquí están los empleados de la empresa, estudiantes y bueno, aquí está uno de los investigadores que participó también en el proyecto, ¿no? Dentro de las empresas. Como les comentaba, pues la implementación o el proceso de intervención pues tenía 6 fases. El primero es el diagnóstico. El diagnóstico consistía en una visita a la empresa, conocer las instalaciones. Se hizo un cuestionario al personal clave, directivos, gerentes, jefes, y se aplicó una técnica participativa al personal operativo. En este caso aplicamos un TKJ. Se elaboró la propuesta de solución, se hizo el diagnóstico, identificación de áreas prioritarias de intervención y una propuesta de proyecto de solución. Aquí cabe destacar que muchas veces los empresarios tenían como una idea de lo que se quería hacer en su empresa, pero después del diagnóstico y la identificación de las áreas prioritarias, pues nosotros redireccionamos un poquito la aplicación del proyecto, ¿no? Dijimos, ¿sabes qué? Pues sí, está muy bien que quieras implementar o certificarte en ISO 9000, pero pues tienes un problema de financiero y entonces yo recomiendo, bueno, nosotros recomendamos que se haga una evaluación de esos proyectos que estás ahorita para ver cuáles son rentables, cuáles no y cuáles se dejan, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Entonces hubo unos que sí aceptaron ese cambio y algunos que aceptaron la recomendación, pero aparte querían una siguiente fase que es justamente implementar lo que ellos querían, ¿no? Se hizo la fase de planeación del proyecto, lo que les comentaba, definir alcance, productos entregables, cronograma de trabajo, presupuesto del proyecto, asignación de actividades, la fase de implementación, que iniciaba con la firma del acta de proyecto, la fase de monitoreo y control, que normalmente se asignaba a una persona que iba cada 20 días a revisar, sobre todo con el cronograma de trabajo, validar que se estuvieran realizando las actividades en tiempo y en forma, y si había desviaciones y por qué había desviaciones. En algunos casos se requirió ajustes porque los empresarios pues, solicitaron apoyo de los estudiantes para realizar otras actividades y bueno, hubo ajuste de ese calendario. Y bueno, finalmente actividades de cierre con las lecciones aprendidas, el reporte técnico que se entregó, es decir, un resumen de todo el trabajo realizado, una evaluación del proyecto y de los participantes, lo que decía, la encuesta de salida y la rúbrica para los estudiantes. La implementación de proyectos realizados. Realizamos proyectos, principalmente planeación estratégica, fue como lo más demandado y lo que más se hizo. También se aplicaron 5 S, el Balance Scorecard,
el mapeo de procesos, evaluación de proyectos, desarrollo organizacional, plan de marketing, mantenimiento de equipo de cómputo. Y bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? De la implementación de la gestión de calidad y diseño organizacional. En una empresa de manufactura se hizo un estudio del trabajo, un mapeo y documentación de procesos, implementación de mejora de procesos, una redistribución de planta, perfiles de puestos y procedimientos y finalmente una plática de seguridad e higiene. Las áreas de impacto que tuvo en la empresa fue en procesos, calidad, recursos humanos, cultura organizacional, capacitación y tuvo una duración de 20 semanas. Un ejemplo 2 fue un proyecto de planeación estratégica en una institución educativa de kinder, primaria y secundaria. Se hicieron revisión de visión, misión, objetivos y valores, definición de objetivos estratégicos, establecimiento de indicadores y un plan táctico, es decir, un cronograma de cómo se tenían que hacer las cosas, quiénes iban a ser los responsables, cómo se iban a identificar el cumplimiento de estas actividades, el responsable de dar seguimiento, etcétera. Se les dejó todo el plan. Y las áreas de impacto, estrategia, procesos, recursos humanos y liderazgo. Este fue un proyecto más corto de 16 semanas. Y bueno, aquí un resumen de los proyectos realizados. Hubo empresas donde se realizaron 2 proyectos. Normalmente fueron en empresas donde querían realizar un proyecto en específico, se les sugirió un cambio y bueno, aceptaron el cambio y desearon hacer aparte otras, bueno, su idea original, ¿no? Entonces, bueno, los proyectos, la duración y los entregables que se elaboraron para el proyecto, ¿no? Algunas evidencias, ¿no? Están los estudiantes, por ejemplo, implementando la técnica TKJ, revisando máquinas, dando pláticas a los empleados, presentando avances, también aquí otra presentación de avances con personal, etcétera, ¿no? Entonces, todos los que ven como al frente o exponiendo, pues son justamente los estudiantes, ¿no? Realizando algunas dinámicas con personal para que vean también el número de empleados que manejaron. Esto fue en una institución educativa y pues pues imagínense, algunos estudiantes muy tímidos, pues enfrentarse a una exposición frente a un grupo de 40 empleados, pues pues no fue tan sencillo, pero la verdad es que pues lo hicieron muy bien, ¿no? Con respecto a la evaluación, para específicamente los estudiantes, pues bueno, en la parte académica, ellos elaboraron un proyecto que sirvió para titulación y en la clase pues también se evaluó el desempeño y en la empresa pues se generaba información del proyecto que permitió elaborar su trabajo de tesis, se les evaluó las competencias y habilidades con la rúbrica que les mencionaba y el empresario les liberó una constancia de experiencia profesional y por la parte académica, pues se les liberó el servicio social, ¿no? Entonces, esta fue la rúbrica que se diseñó para elaborar, pues, perdón, esta es la encuesta de salida y el segundo, en la primera es la encuesta de salida, el segundo es la rúbrica de evaluación de competencias y habilidades y el tercero, que es como una foto, es un ejemplo de la carta de, este, de experiencia profesional. En la última fase de lecciones aprendidas, pues bueno, básicamente se hacían 2 preguntas: ¿qué salió bien, qué se podía replicar y qué se podría mejorar? Como resultados, pues se hizo un evento del cierre de proyectos, sobre todo de los primeros que se implementaron. Se invitaron a los empresarios a la FES Aragón, a uno de los auditorios. Los estudiantes frente de los empresarios, de otros empresarios invitados, estudiantes, profesores y demás, hicieron la presentación de sus proyectos. Y bueno, los resultados académicos fue que se realizaron 20 tesis, 15 de licenciatura y 5 de maestría. Se liberaron 13 servicios sociales. Se elaboraron 17 constancias de experiencia profesional. 7 de los egresados tuvieron pronta inserción laboral, sobre todo los que fueron contratados directamente por las empresas en las que participaron. Y se hizo participación en 5 congresos. Otro de los resultados fue justamente la firma del convenio de colaboración con Coparmex. Entonces, ya aprobado el modelo y el de gestión, pues bueno, lo que se hizo fue la formalización propiamente.
Y bueno, como conclusiones, pues después de la aplicación del modelo de gestión en 7 proyectos en empresas de diferentes tamaños, problemas diferentes, tiempos de ejecución, con grupos distintos, em, y con las experiencias exitosas que se tuvieron, pues esto permitió validar la correcta operación del modelo, sobre todo el modelo de gestión, lo que se puede concluir que este modelo de gestión es confiable y tiene futuro. Y algunas sugerencias o líneas de investigación futuras, pues bueno, eh, eh, la sugerencia siempre es poder presentar este modelo, bueno, ya sea el modelo de vinculación, nosotros lo decimos muchas veces, pero si se quiere implementar cualquier modelo de vinculación, pues es necesario estar presentando continuamente con los empresarios para garantizar que es entendido y que no haya desviaciones, ¿no? También es muy importante que una vez que se tengan resultados, sobre todo si son satisfactorios, pues es comunicarlo y hacerlos saber a no solo a la comunidad estudiantil, sino también a la comunidad empresarial, ¿no? Para promover el interés de participación. Eh, es importante diseñar una estrategia para comunicar a los trabajadores, sobre todo cuando se está trabajando con las empresas, sobre los objetivos y el alcance del diseño a implementar, porque sí nos pasó en una empresa que llegamos y que los empleados no sabían nada y pues como que se mostraban con cierta resistencia. Entonces se sugiere que antes de iniciar pues se platique o sea, ya sea que directamente el empresario lo haga o en una reunión en conjunto con el equipo de proyecto y con el dueño de la empresa, pues se platique qué se va a hacer, cuál es el objetivo y cómo pueden colaborar para que se desarrollen mejor las actividades. Y finalmente, pues diseñar mecanismos de apoyo para incentivar la participación de los docentes en los proyectos de vinculación, que eso fue lo que pues, nos costó más trabajo. Fueron muy limitados los docentes que participaron. Tocó, pues, de pronto, directamente el doctor Javier, yo y otro profesor que estuvo allí también, pues fuimos los únicos asesores, ¿no? Lo que sí buscamos es que se interesen más. ¿No? Sí hubo acercamientos con otros profesores, sobre todo en la parte técnica, la asesoría de los chicos, pero fue muy puntual con las materias que estaban llevando, pero no se quisieron involucrar más, ¿no? Entonces hace falta justamente diseñar mecanismos de apoyo para que se interesen en participar más. Con respecto a líneas de investigación futura, se identificó que hace falta diseñar herramientas para el diagnóstico de las pymes. Si bien se diseñó un cuestionario, consideramos que necesitamos establecer herramientas más sencillas. Para los estudiantes fue más fácil, una vez que entendieron cómo aplicar el TKJ, fue mucho más fácil, pero en la parte del cuestionario sí hace falta por cierta experiencia para su aplicación, o sea, porque si no solamente su aplicación es que contesten las preguntas y ya, y por ejemplo, con estudiantes que tenían más como conocimiento, pues se planteaban las preguntas abiertas y eso permitía que el empleado se abriera un poquito más y te proporcionara mucho más información que solamente el contestar preguntas abiertas. Entonces, justamente es diseñar un cuestionario que facilite a los estudiantes identificar problemas y propuestas de solución. Y pues, también identificar capacidades de vinculación de la institución educativa, de tal forma que se pudieran agrupar proyectos, sobre todo porque muchas veces las actividades de vinculación son actividades aisladas, son iniciativas de los propios profesores y posteriormente ven cómo la institución los respalda, pero una vez que se acaba, pues ya no hay como continuidad. Entonces, lo que se busca es que no sean tantos esfuerzos aislados, sino que crear mecanismos que le den soporte y que los profesores estén continuamente, pues ya sea buscando o participando en estos proyectos a través de la identificación de esas capacidades que tiene la institución para vincularse y sobre todo para integrar este, participantes de múltiples disciplinas y hacer proyectos interdisciplinarios con miras a desarrollo tecnológico, pero también diseño de soluciones para las industrias. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Yamilet, doctora Yamilet.
Es un trabajo precioso, me motiva mucho, me inquieta y por esa razón vamos a hacer una pausa.